Ahora bien, ¿había más formas de frenarlo? Claro que sí. Y pongo un ejemplo. Hay un ratio, que es el ratio de depósitos, o sea, préstamos contra depósitos. O sea, los bancos, ¿cuántos préstamos han dado contra cuántos depósitos tienen? Bancos y cajas. Este ratio está, pueden ver, es muy fácil, vean ustedes el balance de las entidades, pero está 150, 160, alguna había pasado 220. O sea, hablando así de una forma muy coloquial, no es que sea exactamente así, pero en el momento en que los bancos sus depósitos ya los han prestado, porque hay un mercado hipotecario muy fuerte, los bancos podrían haber tomado una decisión. Que no, frenemos, pero no, sencillamente paremos aunque haya demanda de hipotecas, no demos más dinero, pero esta no fue. Algunas entidades sí tomaron esta decisión, poquitas, pero la mayoría lo que hicieron es no, vamos a endeudarnos para poder prestar más. Y es cuando se endeudaron con otra banca, ¿no? Para poder prestar más. Ahora sí, por ejemplo, los chinos, que también tienen un mercado inmobiliario que está subiendo, pues han hecho un decreto que dice lo siguiente: señores bancos, si ustedes tienen 100 en depósitos, no les autorizamos a que presten más de 80. Estos son decretos que podían haberse hecho perfectamente y que no dependen de la política de tipos de interés y que seguro que contribuyen a que las burbujas no sean tan grandes. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Porque claro, por mucho que el año 2008, cuando sale Lehman Brothers, sale todo, se intentaba mezclar la situación de banca española con banca internacional, la realidad es totalmente distinta. La banca internacional lo que tenía era, bueno, los típicos CDOs o cédulas hipotecarias malas, ¿no? O sea, tenía activos malos. Si tú tienes un activo malo, un bono que has comprado y cae de precio, eso lo reflejas en tu balance, porque cae de precio. Esto entra rápido en balance. Pero este no ha sido el problema mayoritario, ni mucho menos de la banca y cajas españolas, que no tienen activos malos, tienen préstamos malos. Y es muy distinto tener préstamos malos, o sea, haber prestado a un promotor mal, o haber prestado a una familia mal, que tener un bono que te ha caído de precio. ¿Por qué? Porque esto, la velocidad a que una cosa y otra entran en el balance, es totalmente distinta. Los préstamos malos pueden tardar años en entrar en el balance en función, luego analizaremos un poco, de cuál es la normativa contable y cuál es la voluntad de las entidades. Es un tema muy lento. Esto hace, por ejemplo, que si ustedes ven, todas las entidades bancarias estas internacionales hicieron sus fuertes ampliaciones de capital, pusieron capital dentro. Año 2008 empezó, luego algunas duraron un poco más, pero muchas de estas, si ustedes ven las provisiones de ahora de estas entidades, no suben, sino que bajan. ¿Por qué? Porque algunas de ellas provisionaron a lo mejor estos bonos y ahora el precio de estos bonos incluso está subiendo y algunas de ellas las provisiones están bajando. ¿Cuál es la realidad en los bancos españoles y cajas? Que las provisiones están subiendo. Están entrando estos créditos en balance malos, estos préstamos, con lo cual la situación es radicalmente distinta a banca española a banca internacional en estos momentos. La cuestión es lo siguiente. Esto sencillamente es, se acordarán que hace unos días pues el Banco de España obligó a las entidades a decir cuántos riesgos tenían inmobiliarios y estos riesgos inmobiliarios pues los detallaron de una forma así, ¿no? Yo pongo un cuadro y solo voy a decir unas cuantas cosas, solo analizando este cuadro, pero ustedes pueden entender qué es lo que piensan los inversores. Los inversores dicen, bueno, se han publicado los riesgos de los promotores, la exposición al riesgo promotor. Primera cosa, por mucho que tú publiques el riesgo promotor inmobiliario, que evidentemente es el primero que entra, pero cuidado, hay muchos más riesgos que tener en cuenta. Primero, y el riesgo a familias. Están subiendo los tipos y está subiendo el paro. Luego, esta primera gran oleada de impagados de promotores puede seguir una segunda gran oleada, y más con precios de la vivienda bajando, de familias. Y el riesgo pymes. Japón, por ejemplo, fue tremendo. Cuando los bancos ahí vieron sencillamente que tenían tanto problema en inmuebles, intentaron dar créditos a pymes. ¿Qué pasó? Que les fallaron los créditos de los pymes, porque cayendo el consumo, el problema fue luego para las pymes. Y el riesgo de parques solares, 20.000 millones de euros. Y ya no hablamos de la presión en márgenes de la guerra del pasivo. Todos sabemos ahora, el gobierno salió limitando el tipo que pueden pagar los depósitos. ¿Por qué los bancos y cajas están en guerras de pasivo? Pues vamos a ver dónde está el problema. ¿A quién no dejan dinero los inversores internacionales? Al Estado se lo dejan. Se lo hacen pagar más caro, pero se lo dejan. ¿Quién tiene problemas para financiarse? No desde ahora, hacia 2 años. Los bancos y cajas. Tienen problemas auténticos. De hecho, ¿quién está dando liquidez a bancos y cajas? Es el Banco Central Europeo, desde hace mucho tiempo. Entonces, aparte de eso, sí que surgen cosas del análisis curiosas. Primero, cuidado con este riesgo a promotores, porque es que es muy grande.
ellos destacaban aquí 250.000 millones de euros. Estamos hablando de unas cifras enormes. ¿Cómo más se ve de grande que es? Vamos a ver las cajas. De todos los activos que tienen, el crédito promotor es del 12,7%. Ahora, en estos finales de 2010. Es decir, han dedicado al crédito promotor una parte tremenda de su activo. Y luego, aquí hay una cosa que a mí me gustaría puntualizar, que siempre se habla de cajas por un lado y de banca por otro. Yo creo que esto no es correcto. Porque lo que se tiene que hablar es de entidades que tienen el 100% de su actividad en España y entidades que tienen una parte importante fuera de España. ¿Por qué? Porque miren, si analizamos aquí, si alguien mira la banca, va a ver que la parte de créditos dados a promotores es más pequeñita. Claro, la banca, ¿por qué? Porque están BBV y Santander, que España para ellos solo es un 25 o un 30%. Ahora bien, si analizamos este mismo dato de bancos domésticos, es decir, todos los bancos que están cotizados en bolsa y que tienen toda su actividad en España, de los bancos el crédito a promotores es el 9,9. Está muy cerca de las cajas. Otra forma de ver que los números son enormes, cuidado, es que si ustedes miran, por ejemplo, aquí he puesto 3 bancos, Popular, Banesto, Sabadell, y ustedes ponen las cifras que ellos consideran activos problemáticos, oiga, es que estos activos problemáticos, este número, si usted lo mira con la capitalización, es decir, cuánto valen estos bancos, es que estos activos problemáticos son en promedio el 160% de lo que vale el banco en bolsa. Es decir, estamos hablando de magnitudes enormes. O son, no lo he puesto aquí, o son 8 veces los beneficios máximos que estos bancos tuvieron en el mejor momento del ciclo del año 2007. O son 16 veces los beneficios que han tenido en el año 2010. Estamos hablando de cifras enormes. Aparte de esto surgen disparidades que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, se han provisionado aquí, a nivel del sistema, el 17% de los préstamos a promotores. Y esto, entonces, cuidado porque uno puede verlo fácilmente en las entidades. Hay unas diferencias por entidades tremendas. Es que hay una entidad, por ejemplo, que esta es la BBK, que ha provisionado el 45% de los créditos de los promotores. Y hay otra entidad, como por ejemplo, esta es Mare Nostrum, que ha provisionado el 8%. Cuando uno ve estas disparidades, la primera cosa que piensa es, ¿se están haciendo bien las provisiones? ¿Se están haciendo adecuadamente o no? Porque claro, ahí interviene un grado de discrecionalidad importante. Luego otra cuestión, se han quedado en dación en pago 67.000 o 68.000 millones de euros, o sea, han intercambiado activos, terrenos, etcétera, etcétera, por créditos que habían dado. La pregunta es, ¿cómo se valoran estos activos en los balances de los bancos? Una cosa se lo digo, hay una fórmula, el Banco de España lo endureció en el mes de mayo del año pasado, pero solo, sin entrar en más detalles, no se valoran a precios de mercado. ¿De acuerdo? No se valoran. Y esto es una decisión contable. El Banco de España podría hacer una circular y decir, señores, estos activos valórenlos a precios de mercado. No lo ha hecho. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos un poquito todo esto, la situación aquí cuál es? Que estamos ante lo que podríamos denominar una vía lenta de resolución del problema. Si el problema puede resolverse de una forma lenta o de una forma rápida. El reconocimiento contable de la situación bancaria de bancos y cajas puede hacerse de una forma lenta o de una forma rápida. Claro, si lo haces de una forma lenta como se está haciendo, ¿qué ventaja tiene? Bueno, primero, claro, los bancos tienen una situación patrimonial mejor de la que podrían tener con una contabilidad más conservadora, y el Estado también. Porque el Estado, evidentemente, si la situación de estos bancos fuera peor de la contable, el dinero que tendría que ir a estos bancos surgiría del Estado. Con lo cual, de una forma u otra, ¿qué está pasando aquí? Que se está haciendo unas contabilidades de vía lenta. Esto tiene muchas implicaciones, porque yo lo diría al final, pero cuanto antes se capitalicen bancos y cajas, antes saldremos de la crisis. Cuanto más tarde se capitalicen, mucho después saldremos de la crisis. Un par de ejemplos. Los bancos y cajas son grandes tenedores de inmuebles. La pregunta es, si yo como banco puedo tener un activo contabilizado a 90, pongo por ejemplo, no es ninguna previsión, pero el valor de mercado es 50, yo como banco no tengo ningún interés en sacarlo al mercado. Si a mí yo lo tuviera que contabilizar a precios de mercado a 50, yo como banco sacaría esto al mercado. Prefiero 50 en caja que 50. Entonces, ¿qué pasa? Si la contabilidad fuera más conservadora, habría más aliciente de bancos y cajas de sacar inmuebles, terrenos, etcétera, al mercado. Mientras no lo sea, no. Y como digo, como antes se revitalice el mercado inmobiliario, antes se revitalizará el consumo. Es impensable que una cosa pase sin la otra.